no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Aleluya. Ahora, en el contexto inmediato de este versículo, el apóstol San Pablo continúa en la defensa de su ministerio apostólico frente a los falsos profetas, o sea, los falsos apóstoles. Viene de hablar de revelaciones extraordinarias, incluyendo su experiencia del tercer cielo. Sin embargo, Pablo rechaza usar esa experiencia como base de su autoridad, porque sabe que la verdadera autoridad espiritual no se demuestra por experiencia, no, no se demuestra por experiencias, sino por una vida transformada, humilde y coherente delante de Dios. En el versículo revela el corazón pastoral maduro del apóstol San Pablo. Ahora, analicemos exegéticamente el verso y lo vamos a dividir en fracciones. Si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pablo afirma que sus experiencias eran reales, verificables delante de Dios. No mentía ni exageraba. El problema es que muchas veces cuando se cuentan las cosas se deteriora la verdad, porque unos añaden, otros quitan y otros ponen, pero la verdad es contar las cosas tal y como sucedieron. Gloria a Dios, tal y como pasaron. Amén. Ahora, vemos que introduce un principio clave: decir la verdad no siempre significa que conviene decirla, pero lo que no podemos cambiar es la verdad por la mentira. No, no, la verdad siempre tiene que ir por delante. Y cuando aparece la verdad, la mentira tiene que salir corriendo. Ahora quisiera llevarles al libro de Proverbios. Hay ahí algo que me gustaría mostrarles. Capítulo 27, versículo 2. Dice: alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no tus propios labios. ¿Se da cuenta? No te jastes del mañana, versículo 1, porque no sabes qué dará de sí el día. Alábete el extraño y no tu propia boca, la persona ajena y no los labios tuyos. Qué importante es que sea Dios el que justifique tu vida. Pero lo dejo, dice, pero lo dejo. Aquí aparece la renuncia voluntaria al derecho legítimo de ensaltarse. Pablo decía, callad. No, Pablo decide callar no por falta de autoridad, sino por madurez espiritual. Amén. Por madurez espiritual. Ahora quiero llevarles al libro de Filipenses. Búsquenlo bien. Libro de Filipenses, capítulo 2, versos 5, 6 y 7. Mire, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a él o como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, verso 8, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y como consecuencia, verso 9, por lo cual Dios también lo ensaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble todas las rodillas que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Note que dice
Y esto no lo revela ni carne ni sangre, sino mi papá que está en los cielos. Note, para que en el nombre de Jesús toda rodilla, note que son rodillas, se doble todas las rodillas que están en el cielo, las que están en la tierra, y ahora mire qué descubrimiento, y las que están debajo de la tierra. ¡Ja! Léalo. El texto no admite una interpretación, una doble interpretación, es de interpretación única, según la ley de la hermenéutica. Por lo cual Dios lo ensaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mire para qué. Mire, para que en el nombre de Jesús se doble todas las rodillas de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria del Dios Padre. ¿Se da usted cuenta? Porque el que se humilla, Dios lo ensalta, pero el que se ensalta, Dios lo humilla. Para que nadie piense de mí más de lo que ve o de lo que oye de mí. En este pasaje central del versículo, Pablo establece la medida del creyente, no es lo que dice haber visto, sino lo que otras personas ven en tu conducta. No es lo que tú quieras decir, es lo que los demás dicen de ti. Si cuando mencionan tu nombre no sale exaltación a tu conducta, es porque realmente llevas un disfraz que aparentas lo que no eres y vives de lo que no tienes. Ahora, ya lo solté. Pablo establece la medida del creyente, no es lo que dice haber visto, sino lo que otros ven de tu conducta y los que oyen en tu enseñanza y en tu testimonio. ¿Se dan cuenta? Ahora, si yo les llevo al libro de Romanos, al capítulo 12 y versículo 1 y 2, mire qué dice. Mire, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo vivo, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo y agradable al Señor, porque ese es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaros por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, para que hagáis cuán buena sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Oyó lo que acabo de decir? Porque si vemos en el versículo 3, mire qué dice, digo pues por la gracia que me es dada, que cada uno que está entre, entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo del que debe de tener, sino que piense con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. No podemos tener un concepto mayor del que tenemos que tener. No, mi hermano, sino de lo que realmente somos. Que nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que debe de tener. Por eso tengamos los hombres como servidores de Cristo y que cada uno, cada administrador, sea hallado fiel. Aquí la palabra hallado tiene que ver con que los demás encuentren en ti una fidelidad que hable por sí misma, es decir, los hechos que vas dejando en las huellas de tus pisadas, es lo que dicen realmente lo que tú eres. Amén. Tú puedes decir, no, es que yo soy, es que no, pero eso no sirve, porque lo que tú eres, eso se demuestra en el vivir día a día, ¿sabes? Y en tu testimonio. Lo que tú eres
Aun en las huellas de tus pisadas vas dejando la calidad que de Dios tienes en el alma y eso no se puede ocultar. Ahora, en los principios espirituales revelados, el primero es la verdadera espiritualidad no se autopromociona. La gloria espiritual auténtica no necesita defensa humana. No se alabe el sabio en su sabiduría, mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová y hago justicia. Gloria a Dios. Número dos, las experiencias espirituales no definen el carácter de la persona. Pablo sabía que era una experiencia sobrenatural, no organizada, pero no garantiza, o sea, una experiencia espiritual no garantiza la madurez espiritual. ¿Por qué? Porque en Mateo 7, 22 y 23 dice, muchos me dirán en aquel día en tu nombre profeticemos, echemos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros y yo les declararé, apartaros de mí, hacedores de maldad. El testimonio visible es la evidencia de tu llamado. ¿Entendiste? Pablo quiere ser elevado por su conducta, su doctrina y su fruto. Y son tres reglas que tienen que estar vigentes en nuestra vida. Nuestra conducta tiene que hablar que realmente somos. Nuestra doctrina va a decir que predicamos la verdad y nuestro fruto va a ver que nuestros hechos son verdaderos, porque Jesús dijo, y por sus frutos los conoceréis. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Amén. Ahora, si miramos la relación con el contexto del aguijón, que está en 2 Corintios 12:7, este versículo prepara el terreno para el famoso texto del aguijón en la carne. Dios permitió el aguijón precisamente para que Pablo no se ensaltara por la grandeza de sus revelaciones, ¿es verdad? Por eso dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me ensaltasen desmedidamente. Me oyó, ¿verdad? Ahora, la revelación sin humildad produce orgullo. Ya les dije que hoy esto va a ir a un nivel más profundo. La revelación sin humildad produce orgullo. La revelación con humildad produce dependencia de Dios. Ahora, en las aplicaciones para hoy, encontramos la primera, no busques impresionar con experiencias espirituales. Permite que tu vida hable más que tus palabras. Tus hechos son los que tienen que hablar por tu boca. Tus hechos. Rechaza toda exaltación que no venga de Dios. Vive de tal forma que otros puedan evaluarte por tu fruto. La verdadera autoridad espiritual no se confirma con coherencia, sino con hechos. Repito, la verdadera autoridad espiritual se confirma con coherencia y con hechos. ¿Oyó? Se confirma con coherencia y con hechos, porque los hechos son los que hablan. Por eso mira que dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Mateo 5:16. Y en las frases espirituales, la verdadera grandeza espiritual se mide por lo que otros ven de Cristo en nosotros. Mire, no es la altura de la revelación lo que valida al ministerio o al ministro, sino la profundidad de su humildad. Amén. El mensaje que predico tiene que ser el resultado de la vida que vivo. Si no es un mensaje teórico. ¿Qué dices, apóstol? ¿Que tengo que predicar lo que vives? Sí, sí,
Si yo predico de la obediencia es porque yo la vivo. Si predico de la santidad es porque me santifico. Si predico de que no hay que tapar el pecado es porque nunca lo he hecho. El silencio, por humildad, honra más a Dios que la verdadera dicha con orgullo. Y la última es mi favorita. El carácter sostiene lo que la revelación inicia. Gloria tenga el poderoso nombre del Señor. Ahora, en la conclusión doctrinal de 2 Corintios, capítulo 6, nos enseña, capítulo 12, verso 6, disculpe, 2 Corintios 12, 6, nos enseña que la autoridad espiritual no se impone, no se impone por fuerza, sino por hechos humildes. La revelación no es una plataforma de gloria personal. La revelación es para llevarnos a un crecimiento. La vida observable es la prueba final del llamado, de lo que Dios, a lo que Dios te ha llamado. Ahora, debemos entender algo que nuestra vida tiene que entender. Vamos a ver algo acerca de la dimensión doctrinal profunda sobre la ética del ministerio, ¿vale? Pablo establece aquí una doctrina implícita del liderazgo espiritual. No todo lo verdadero edifica. No todo lo revelado debe ser proclamado. La autoridad espiritual se protege con sobriedad. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Pablo entiende que la verdad sin amor y sin discernimiento y sin propósito redentor puede convertirse en tropiezo. Y apóstol, díganoslo otra vez, por favor, te lo voy a decir. La verdad sin amor, sin discernimiento y sin propósito redentor puede convertirse en tropiezo. Principios de límite santo en la revelación. Deuteronomio 29, 20. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para vosotros. Porque no todo es revelado. Hay cosas que están veladas y que no las ha revelado Dios. Pablo decide no exponer ciertas revelaciones. ¿Para qué? Para no crear dependencia humana, no producir admiración carnal, no levantar una imagen superior a la a la realidad visible de lo que él es. Por eso en el capítulo 2 y verso 18 de Colosenses dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto. Y no voy a entrar en esto, pero que nadie os prive de vuestro premio. Amén. No podemos cambiar de manera de vivir. Si Dios te ha transformado, tienes que caminar en una transformación. Sé que hay cosas que no se entienden, pero lo que no entiendes hoy, Dios te lo hace entender mañana. Amén. Mire, en el apartado de la perspectiva pastoral, cómo se protege la iglesia, cuando un líder se ensalta por experiencia, la iglesia se vuelve dependiente de experiencias. Confunde la unción con el carácter. Admira al hombre más que a Dios. Por eso Pablo corta esto de raíz. En Hechos 20:30 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Vamos a mirarlo en la versión 60, ¿vale? Pablo 20, o sea, Hechos 20:30. Mirándolo en la versión 1960,
podemos llegar a desarrollarlo mucho más, ¿vale? Muchísimo más. Hechos 20:30 dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Por tanto, velad y acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Está dando una advertencia. El contraste de enfrentar la fama espiritual y el testimonio. Es que la fama espiritual es una cosa, el testimonio es otra. Mire, la fama espiritual busca ser vista, el testimonio deja huella silenciosa. Voy a volver a repetir. La fama espiritual busca ser vista, el testimonio deja huella silenciosa. Por eso 2 Corintios capítulo 4, verso 2 dice: antes bien, renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia. ¿Se da cuenta? Y en 1 Tesalonicenses 2:10 dice: y vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos hemos comportado entre vosotros. ¿Se da cuenta? Un testimonio intachable. En la aplicación directa a los ministros y líderes, Pablo enseña que no se constituye autoridad contando visiones ni experiencias. No se valida un llamado con experiencias. No se mide la espiritualidad por lo extraordinario, no, sino por tu testimonio, tu conducta. Primera de Timoteo 3:2 dice: por eso es necesario que el obispo sea irreprensible. Vamos a Primera Timoteo, que ahí hay mucho material que tenemos que ver. Primera de Timoteo, hemos dicho 3:2. Miren, mire esto. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, irreprensible, puro, santo, limpio. Ahora bien, escuche, escuche. Marido de una sola mujer. ¿Cuántos predicadores se cambian de país y dejan su familia en un país y luego vienen aquí y se juntan con otra y tienen hijos y cuando se cansan se van a su país y cogen a la otra y dejan aquí a esta? Eso es una vida de adulterio y de pecado. No tiene cualidades para ser un ministro de Dios. Sí, sí. Según la Biblia, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no un neófito, apto para, no dado al vino, no pentenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues los que no saben gobernar su propia casa, ¿cómo cuidarán de la casa de Dios? No un neófito que no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo de Satanás. ¿Se da usted cuenta? Lo importante que es tener un testimonio intachable. Ahora usted dígame si lo que yo les estoy diciendo no está pasando en este tiempo. Claro. Yo aquí en España pasan muchos ministros por aquí y algunos se quedan y me dicen: no, yo tengo mi mujer y mis hijos ahí por ejemplo, en Dominicana. Vamos a poner este ejemplo. Y luego a cabo del tiempo lo ves con una pareja aquí. Pues, ¿qué ha pasado? No, hermano, es que ya me he quedado aquí y bueno, pues me he echado esta pareja. Pero vamos a ver, si está tu mujer viva, si no, no te has sido infiel para que tú la des carta de divorcio, salvo por causa de fornicación, dice la Biblia. Por lo tanto, estás en una vida de pecado, en una práctica pecaminosa. Así de ministros y ministras. Se cambian de un país a otro, en otro país están solos, nadie los conoce, y se unen a una mujer o se unen a un hombre, teniendo su pareja y sus hijos. Eso es una vida de práctica de adulterio, por lo tanto están condenados.
porque lo que condena al hombre es la práctica de pecado, sin arrepentimiento ni cambio. Apóstol, ¿te has afeitado? Sí, yo todos los días me afeito la lengua, no tengo pelos en la lengua a la hora de decir la verdad, ni me tiembla la mano. Yo soy como el Bautista, que prefiero que me corten la cabeza, pero digo la verdad en el nombre del Señor. Amén. Es así. Tiene que ser irreprochable. Tiene que ser santo, vivir en santidad. Ahora, la relación con la cruz y la negación del yo. Pablo vive en el principio de la cruz. Si alguno quiere venir en por de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por eso él dijo, con Cristo estoy y estoy crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Negarse a sí mismo incluye, si quieres anotar, negarse a la autoexaltación, negarse al conocimiento indebido, negarse a construir una imagen espiritual para que los demás lo admiren y digan, qué grande, qué fenómeno. Por eso, Disculpe, Gálatas pastor, 6:14, ¿puede hacer el favor de repetir la frase que dijo ahorita? Por favor, la voy a escribir. y Espera. si lo vuelvo a decir, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y Pablo dice, con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ahora bien, negarse a sí mismo incluye negarse a la autoexaltación, al orgullecerse, a creerse algo no siendo nada, negarse al reconocimiento indebido. Es que eres el mejor. No, no, perdona, me estás reconociendo indebidamente. Es Cristo, no soy yo, es la gracia de Dios en mí. Negarse a construir una imagen espiritual para que los demás lo adoren. Por eso, cuando llegamos a Gálatas 6:14 dice, pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En eso, glóriense. Advertencias proféticas para los tiempos finales. En los últimos tiempos abundarán relatos de versiones erróneas, doctrinas de demonios, experiencias no examinadas y autoridades basadas en lo espectacular, en el espectáculo. ¿Se da cuenta? Hoy el verdadero ministro no necesita hacer del culto un espectáculo ni montar un show. El verdadero ministro ministra la palabra de verdad y la unción cae, el pecado se confronta y Dios viene transformando vidas. Gloria a Dios. No necesito convertirme, es que no tengo otra manera de hablar, en un payaso que haga de reír a la iglesia. Pero hombre, si ahora lo último que he visto ha sido contar chistes desde un púlpito, si era para haberle dicho, bájate de ahí, hombre, bájate de ahí. Vete a contar chistes al bar. Bájate de ahí, hombre. Eso es un lugar santo y el que se sube tiene que tener santidad, tiene que vivir en justicia, tiene que vivir en verdad. El altar no es cualquier cosa. Por eso dice 2 Timoteo 3:5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas, porque son lobos rapaces vestidos de oveja. Amén. Apocalipsis 2:2 dice que has aprobado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Vámonos a ese verso porque la verdad que hay mucho que hablar de ahí. Aunque yo no quiero tomar muchos minutos porque tengo la enseñanza milimetrada, pero mire, yo conozco tu arduo trabajo y tu paciencia y que no puedes soportar. Esta es la iglesia de Éfeso. A los malos que han aprobado, a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y, y los has hallado mentirosos. Vaya iglesia, Dios mío, era un filtro, todo lo filtraba. Así es como debemos de vivir, filtrando las cosas. No cualquiera que diga que es pastor, ni cualquiera que diga que es apóstol, ni cualquiera que diga soy profeta es profeta.
No, hermano, el 80% mienten. Salen de una denominación siendo oveja y cuando llegan a la otra, ¿qué eres tú? Yo soy evangelista, hermano. Y luego le pones a predicar y no sabe, porque nunca lo ha hecho. Se autoproclaman ministros cuando son ovejas y no buenas. Se proclaman apóstoles cuando son pastores que dejan tanto que desear. Que Dios nos ayude, pero tenemos que estar alertas. Y es así. Ahora, la revelación sin cruz produce orgullo. La revelación con la cruz produce gloria a Dios, no a nosotros. Dios confía en las confía revelaciones profundas, corazones Dios no, esto es sí, Dios no confía revelaciones profundas a corazones superficiales. Dios confía revelaciones profundas a aquellos que han nacido de nuevo, con un nuevo corazón. La Iglesia no necesita ministros impresionadores, sino coherentes, fieles administradores de la verdad. Ay, ya, yo digo amén a eso. El silencio por humildad es una plataforma elevada de obediencia que a Dios le agrada. Hay ministros, nos metemos todos y que se salve el que pueda, que llevan el nombre de ministros, pero de ministros no tienen nada. Y te voy a decir por qué. Porque la vida que viven no acompañan al nombre que llevan. Y cuando hay un predicador que la vida que vive no es acompañada al nombre que lleva, es porque vive maquillándose. Decía Anabel que Dios no maquilla corazones, transforma vidas. Y tomando esas palabras prestadas de esta ministra, yo digo, Dios no avala hombres con apariencia que viven de lo que no tienen ni muestran lo que no son. Dios avala verdaderos predicadores, verdaderos siervos, que antes de ser predicadores son excelentes cristianos, porque si no eres un buen cristiano, no llegarás a ser un buen predicador, ni un buen servidor, ni un fiel ministro. Santo es Dios. Es así, mis hermanos. Si ambas cosas, si la vida que se vive en tu vida, que se oye en tus enseñanzas, ambas cosas no glorifican a Cristo, el ministerio que portas no es legítimo. Ahora, si la vida que tú vives y lo que se oye en tu enseñanza, si ambas cosas glorifican a Jesús, ese ministerio sí es legítimo y es verdadero. ¿Por qué? Porque mire, ¿sabe algo? Le voy a decir una cosa. Juan dijo, es necesario que Él crezca, ¿ve? Ensaltando al Señor y que yo mengüe, que yo no me vea, que vean a Cristo en mí. Por eso cuando el Señor vio a Natanael, dijo, cuando estabas debajo de la higuera te vi, he aquí un verdadero israelita que no hay engaño. Lo reconoció como verdadero y sin engaño. Ay, Dios mío. Ay, ahí lo que voy a soltar ahora. Prepárese. Lo digo, el 50% de los predicadores a nivel mundial tienen de verdadero lo que tengo yo de futbolista. ¿Sabes? Porque yo no sé jugar al fútbol. Y ya está. Pero hay otro 50% que son vasijas que portan la palabra de verdad y la unción del Espíritu. Y cuando ministran, queman la iglesia con el fuego de Dios. Se produce en cada culto que administran una manifestación de lo sobrenatural que hasta el pastor de la iglesia cae al piso, postrado bajo el poder de Dios. ¿Qué le parece?
Y para que la grandeza de la revelación no me ensaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Ahora, texto inmediato y conexión con el verso 6, Pablo acaba de afirmar que renuncia a gloriarse, versículo 6, y ahora explica por qué Dios permite una aflicción permanente en su vida. La revelación más carne sin tratar igual a orgullo, es igual a orgullo. Revelación más disciplina divina igual a humildad y dependencia de Dios. Porque Proverbios 16-18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída es la altivez de espíritu. Para que la grandeza de las revelaciones no se ensaltare, esta es la causa. Pablo reconoce que las revelaciones eran tan extraordinarias que existía un peligro de exaltación personal. Ahora, si pasamos a Deuteronomios capítulo 8, verso 14, ¿vale? Deuteronomios, versículo 8, verso 14, dice, verso 13, y tus vacas, tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Por eso le dice en el 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir los mandamientos, sus decretos, estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas, te sacies, edifiques casa, que habites tus vacas, tus ovejas, que aumente todo lo que tengas y te enorgullezca tu corazón olvidándote de Jehová. Porque hay que tener cuidado. ¿Por qué? Primera de Corintios 8:1 dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. La revelación sin quebrantamiento no produce santidad. Me fue dado un aguijón en la carne. No dice me vino, sino me fue dado, indicando que vino con permiso soberano de Dios. ¿Usted se acuerda cuando en el capítulo 2 y verso 6 el enemigo va a decirle que toque por segunda vez la carne y el hueso de Job? Dice, aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Le dio permiso para tocar su carne y su hueso, pero no le dio permiso para atentar contra su vida. Es el mismo concepto que está mostrando Pablo. Le permitió, le fue dado un aguijón para que no se lo creyera de una manera fuera de lo normal. Ahora, la palabra aguijón deriva del griego sokolov, terminado en P y en S. Te lo voy a deletrar. S, K de kilo, O, L, O, P, S. Que tiene que ver con estaca, espinas profundas, dolor constante. No era algo leve ni pasajero. Si ves el números 35-55, ahí podemos encontrar algo que quiero que ustedes vean. 33 de números, verso 35. A ver, un momentito. Números, perdón. Números 33, verso 25. Ahora sí. Números. Hemos dicho números 33, 55. Ahora sí. Dice, y si no echáis a los moradores del país delante de vosotros, sucederá
que los que dejéis de ellos será como aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestro costado, y os afligirán sobre la tierra que vosotros habitáis. Ahí esos aguijones eran hombres, pero en la vida del apóstol era un mensajero del enemigo que le abofeteaba. En mi carne, esto indica la limitación humana, no espiritual, algo que mantenía a Pablo constante en su fragilidad. Romanos 7:18 dice, y no sé que en mí esto es en mi carne, que no mora el bien, que hago lo que no quiero hacer. Romanos 7:18, vamos a mirar eso, que eso está tremendo, eso está maravilloso. Vamos para allá. Romanos 7:18 dice, y no sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien que está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esa es una vida que está controlada por el pecado. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que quiero, ya no hago lo que yo, sino el pecado que mora en mí. Y sabes, creo que es necesario que entendamos que cuando eso ocurre, necesitamos vivir bajo libertad, una libertad constante. Ahora, un mensajero de Satanás que me abofeté. Aquel mensajero no procedía, era del mal. El propósito final sí era divino, pero el mensajero no era divino. ¿Es para qué? Para que la revelación no se lo orgulleciera de sobremanera. Que me abofeté indica humillación, dolor repentido, ataque constante. Para que no me enaltezca sobremanera. Esta frase se repite 2 veces en el versículo, mostrando el propósito central: proteger el corazón de Pablo del orgullo. Salmo 119, verso 71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Primera de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios y Él os ensaltará cuando fuera vuestro tiempo. ¿Cuál era el aguijón? La consideración bíblica equilibrada es que la Biblia no especifica al propósito. Esto evita idolatrar el sufrimiento, reducir el texto a una sola experiencia. Posiblemente, posible enfoque sin dogmatismo, aflicción física, oposición constante, debilidad permanente. Ahora, la doctrina revelada en el aguijón es que Dios usa la debilidad para preservar la santidad. ¿Oyó? Dios usa la debilidad para preservar la santidad. El sufrimiento no contradice el favor de Dios. La gracia es mayor que la liberación. Ahora, las aplicaciones espirituales, Dios no quiere quitar el aguijón, pero siempre da gracia. La debilidad puede ser una protección espiritualidad de la espiritualidad. La Biblia dice, diga al débil, fuerte soy. Y todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. No toda la aflicción es castigo. Algunas son preservación. La dependencia continúa y produce poder verdadero. Cuando tú dependes de Dios, eso es poderosísimo. Ahora, te llevo al libro de Hebreos. Vamos para el libro de Hebreos. Estamos
moviéndonos con fluidez. Libro de Hebreos, ¿qué dice? Capítulo 12, verso 11. Vamos al 11. ¿Y qué dice? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causada de gozo o causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. No todas las disciplinas es para dañar, sino también para ejercitar, para producir fruto de justicia, según este verso y aferrándonos a la Biblia. Aleluya. Siervo, ¿puede repetir, por Una favor, cosa, el pasaje, por favor? Hebreos 12:11. Una cosa es la disciplina que te pone el pastor y otra cosa es la disciplina que te pone la palabra de Dios. Son dos cosas distintas. Yo he visto disciplinas que de verdad las he reprendido. Es que has hecho esto, has hecho lo otro. Prohibido de que eleves la voz en la iglesia. Prohibido de que eches a la ofrenda. Prohibido de orar. Si no le estás disciplinando, lo estás matando. ¿Me explico? Prohibido de venir a la iglesia 3 meses fuera de la iglesia. Que lo estás matando, que eso no es una disciplina. Coge la Biblia y disciplina conforme la Biblia dice. Número 1, con amor. Número 2, con cariño. Número 3, no para dañar. Número 4, para perfeccionar, para corregir. Eso es una disciplina. Ninguna disciplina es causa de gozo. Pero hay disciplinas que te preparan, disciplinas que te corrigen, disciplinas que te llevan a aprender de tus errores, disciplinas que te cualifican. Porque si una disciplina no te hace bien, esa disciplina no viene de Dios. Y luego es que los pastores lo hacen con venganza. No, 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 me has faltado el respeto, te he hecho 6 meses de la iglesia, pero que lo estás matando, que tú no eres Dios, que eres un siervo, disciplinaré con cariño. Mire, cuando hay una oveja en la, en el rebaño y es muy rebelde, ¿sabe qué hace el pastor? Que coge la garrota, se la tira en una pierna y le quiebra la pierna. Se la entablilla y se la pone aquí, en sus hombros. Todo el día esa oveja está oliendo al pastor, se impregna de su perfume. La trata con amor, con cariño, la besa, la da de comer, la acaricia. Tanto tiempo ha pasado al lado del pastor que le ha roto la pierna, que le ha disciplinado, le ha quitado las tablillas y la ha devuelto al rebaño. Y la oveja no se ha unido al rebaño. ¿Sabe qué ha hecho? Se ha mantenido a los pies de su pastor. Es verdad que le había pegado, le había hecho daño, le había roto una pierna, pero es que esa disciplina la llevó a cambiar. La trató con cariño, la alimentó con cariño. Siempre estaba con ella, cuidándola, protegiéndola. Así tienen que hacer los pastores cuando disciplinan a una persona. No dejarlas de hablar ni mirarlas por encima del hombro. Ir a su casa, ora con ellos, dale amor, dale cariño, véndale las heridas, dile, enséñale, ministrale. Y esta disciplina es por tu bien, y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Trátalo con amor, con cariño. Así se disciplina, hermanos. El aguijón no destruyó a Pablo, lo mantuvo rendido. Dios permite lo que odias para producir lo que amas. Ay, 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 lo que acabo de soltar. Dios permite, Santo. Dios permite lo que odias para producir lo que amas. La gracia que sostiene es más poderosa que el milagro que libera. Ay, 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 ay. La debilidad sostenida por Dios se convierte en fortaleza eterna. Esa es la verdad. Y en la conclusión doctrinal es esta. La grandeza espiritual necesita guardias espirituales. La debilidad
puede ser un regalo disfrazado. El poder de Dios se perfecciona en la humildad y en la debilidad. Amén. Porque Zacarías 4:6 dice, no es con ejército ni con fuerza, es por su espíritu. La Biblia dice, diga al débil, fuerte soy. Y Pablo dice, y todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Amén. Ahora debemos entender algo, que a veces necesitamos que Dios venga haciendo correcciones en nuestra vida. ¿Por qué, apóstol? Porque no siempre hacemos las cosas como deberíamos de hacerlas. No siempre. Y a veces necesitamos corrección. Pero cuando el Espíritu de Dios trae corrección sobre nuestra vida, podemos entender que todo lo vivido ha sido para corregirnos. ¿Es así? A veces nosotros no entendemos, pero la realidad de la verdad es lo que es. El barro, cuando lo pone el alfarero en la rueda, es un pegote de barro que no sirve. Cuando termina de procesarlo, ¡wow!, se convierte en una vasija que la gente paga dinero por ella. En la vida cristiana pasa lo mismo. Tenemos que entrar a ser corregidos, a ser ministrados para un mayor crecimiento. Ahora, segunda de Corintios 12:8 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Este verso revela la tensión sagrada entre el clamor humano y la soberanía divina. La humanidad de Pablo y la legitimidad del clamor. Pablo no espiritualiza el dolor ni lo niega, lo lleva directamente a Dios. Salmo 62:8 dice, derramad delante de él vuestro corazón. Salmo 38:9 dice, Señor, delante de ti están todos mis deseos. La verdadera espiritualidad no permite, o sea, no reprime el dolor, lo presenta delante del trono en humildad. Ora varias veces, orar varias veces no es una incredulidad. Pablo oró 3 veces. No por eso dudaba, sino porque persistía. Es que a veces a Dios hay que ir tirándole de la chaqueta. Hasta base de persistir y persistir, Dios dice, venga, concedido. Gloria a Dios. Por eso debemos de orar y no desmayar. Salmo 130, versos 5 y 6, quiero llevarles ahí. Salmo 130, versos 5 y 6, dice, espere yo a Jehová, espero mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas de la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espera Israel a Jehová. Verso 7, porque Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. La perseverancia en la oración es señal de una fe madura y no de una carnalidad constante. Una fe madura. El silencio aparente de Dios también es respuesta. ¿Cómo es esto? Sí, Dios no respondió inmediatamente, pero no ignoró a Pablo. Cuando Dios tarda es porque Él está obrando más profundamente de lo visible
en otro nivel que nosotros no entendemos. La oración como proceso de alineación. Ahora, Pablo comienza a orar, quítalo de mí. Y terminó diciendo, me gloriaré más bien en mi debilidad. Esto es poderoso. Comienza orando, apártalo de mí, que lo apartes de mí, y termina diciendo, me voy a gloriar en mi debilidad. Gloria al Señor. Al final cambió su manera de pensar. Dios no siempre conoce lo que, o sea, Dios no siempre concede lo que pedimos, pero transforma lo que deseamos. Ahora, voy a lanzarme una pregunta. Apóstol, ¿por qué a veces Dios no me da lo que yo le pido, lo que yo quiero? Me tengo que reír. ¿Por qué? Porque a veces lo que tú pides no te va a hacer el bien que debería dar, que debería hacerte. Y Dios no te da lo que tú pides. O sea, Dios no te da lo que tú deseas. Te da lo que tú necesitas. ¿Sí? Dios no me da lo que yo le pido, pero sí me da lo que yo necesito. Yo me acuerdo una vez que no tenía coche yo. Me pongo a orar y le digo, Señor, tienes que darme un coche. No tengo dinero, no sé cómo hacer. Y el Señor me dice, sal a la calle y en el primer concesionario que veas, entra. Pues ahí va el loco del desierto, el apóstol José Antonio. Veo en la acera un concesionario y entro y le digo, ¿qué coches tiene? Vengo a llevarme uno. Y yo le había dicho al Señor, dame un X6, un BMW. Ahora, ¿cuánto vale ese coche? Bueno, ese coche vale $120.000. Yo no sabía lo que valía, luego me enteré después. Y el Señor me dice, entra. Y le digo, ¿tiene BMWs? Dice, no. ¿Qué coche tiene? Dice, ahora mismo, para usted, ese Seat León. Dice, pero sepa que no es un León cualquiera. Digo, ¿por qué? Dice, porque es el que tiene 140 caballos, tiene 6 velocidades y trae todos los extras. Es de un único dueño y el coche está nuevo. Móntese, móntese. Y le digo al Señor, no me gusta. Y me dice el Señor, es que no te voy a dar lo que me pides. Te voy a dar lo que necesitas. Mañana te ven con ese coche y tu testimonio se va a perjudicar porque van a decir, si es un hombre que vive dependiendo de los cuervos, ¿por qué tiene ese coche? Algo malo está haciendo. Y cuando Dios me habló así, yo dije, lleva razón. Digo, pues nada, yo me quedo con el Seat León. Y ahora me dice cuando estoy dentro, písalo. Y di, todo lo que pisare la planta de mi pie sería mío. Y así lo hice. Viene el vendedor, venga, vamos a hacer los papeles. Le digo, está bien. Dice, deme las 3 últimas nóminas. Digo, no tengo nómina, no trabajo. Dice, bueno, ¿cobrará usted una pensión? No, no cobro nada. ¿Y entonces qué tiene? Digo, el DNI. ¿Y usted cree que con eso se lo van a dar? Digo, a la primera. Digo, me lo ha dicho Dios. Dice, ¿usted está loco? Digo, sí. Sí estoy loco. Y usted va a comprobar qué locura tengo. Pase la operación con mi DNI. Está bien. El hombre se ríe y dice, lo voy a hacer para avergonzarlo. Digo, no. Usted lo hará para tratar de avergonzarme, pero le aseguro que Cristo será glorificado. Y me voy. Esto era un lunes, yo me iba a orar el lunes, el martes, el miércoles, el domingo, y cuando llega el lunes, el teléfono suena. Señor José Antonio, ¿se puede usted pasar por el confesionario? Sí, claro, ahora mismo voy. Aquel hombre no me puede mirar a la cara, está avergonzado. Y me dice, en los restos de mi historia, de mi propia vida, he visto tal cosa como la que acabo de ver. He pasado su operación y no he llegado siquiera a mandarla cuando me han mandado un email que estaba concedida.
Entonces yo les he dicho, pero ¿cómo si no la he mandado? Mándela, pero ya estaba concedida antes de que mandara la operación. Aquel hombre dijo, ahora entiendo que usted es un loco de la fe. Digo, exactamente. Ahora entendió el mensaje y me dice, bueno, pues ya tiene la operación concedida. Digo, ¿le cambiaron la correa de la distribución? No, todavía le faltan 20.000 kilómetros. ¿Le cambiaron el aceite? No. ¿Le cambiaron los filtros? No. Digo, pues ahora te lo metes al taller y le pones un kit de correa de distribución nueva. Aceites, filtros y las pastillas también las quiero nuevas. Dice, señor, usted está loco, ¿no? Digo, sí. Llama y le dice al mecánico, vente a por el Seat León, ponle la distribución nueva, entera, cueste lo que cueste. Le cambias el aceite, los filtros, las pastillas. Y mañana el coche, a la mañana lo quiero aquí en el concesionario. Viene el mecánico, se lo lleva. Lo tenía en taller propio. Y cuando al día siguiente voy a recoger el coche, me dice, aquí lo tiene. Le he hecho todo lo que usted me ha dicho que le haga. Meto la llave al coche. Madre mía. Nuevo. ¿Cómo sonaba? Estuvo Santo, conmigo, santo. estuvo conmigo el coche 5 años. A los 5 años el motor ya no podía más y me dijo, Apóstol, déjame aparcado porque ya he dado todo lo que tenía que dar. Y lo mandé al desguace. Dios no me dio el X6, no me dio lo que le pedí, pero me dio lo que necesitaba. Entonces Dios siempre te va a conceder, no te va a conceder lo que tú le pides, pero sí te va a dar lo que tú necesitas. Amén. Y eso es así. Ahora, la teología de la oración, a veces las circunstancias no las cambia como la vida del apóstol Pablo. No cambia el aguijón que Dios manda para que uno no se enaltezca, pero cambia la relación con Dios a una relación más profunda, profundiza en la dependencia y revela una gracia mayor. Amén. Es necesario entender el peligro de una fe centrada solo en los resultados. Si la fe solo se valida cuando Dios quita, cuando Dios sana, cuando Dios responde, entonces no es fe bíblica, sino fe acondicionada a las circunstancias. Una fe que no se acondiciona a las circunstancias. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya vaca en los corrales, aunque en la vid no haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no del mantenimiento, pero con todo me alegraré y me gozaré en Jehová. Esa es una fe que no está fundada en las circunstancias. Ora con honestidad total, persevera sin imponer tu voluntad, aprende a discernir el propósito del silencio, permite que la oración te transforme antes que la situación te cambie, descansa en la gracia cuando no hay, una contestación inmediata, descansa en la gracia de Dios. Amén. La Biblia dice estar quietos y conocer que yo soy Dios. Y en las frases profundas de un nivel maduro, dice la oración, no siempre cambia lo que llevas, pero cambia lo que no llevas. Dios oye cada clamor, pero responde según su diseño eterno, según su diseño eterno. Cuando Dios no quita el aguijón, revela su gracia suficiente. La fe más alta confía aun cuando no entiendes y cuando no comprendes, pero la fe más alta confía. No lo entiendo, pero yo confío. No lo comprendo, pero yo confío. Yo le dije, no entiendo, yo quiero un X6, pero bueno, si tú me das un león, aunque no lo entiendo, yo me someto y yo digo amén.
Y ahí fue cuando el Señor me dijo, no te doy lo que tú me pides, pero sí te doy lo que tú necesitas. Aleluya. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 8, enseña que los siervos maduros también claman. La oración es diálogo, no control. Dios responde con su gracia cuando no entendemos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. La dependencia profunda nace en medio de un corazón que está cultivado, amén, en la aflicción. Aleluya. Ahora, si miramos bien, segunda de Corintios 12:9, dice que clamó, ¿vale? Por 3 veces. Clamó por 3 veces. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque yo me perfecciono en la debilidad. Bástate mi gracia, porque yo me perfecciono en la debilidad. Ahora, vamos a entender lo que realmente revela estos versos. Mire, segunda de Corintios 12:9. Y me ha dicho, rogué 3 veces, pero no lo quitó. Y él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaría más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora, en el contexto inmediato, el clímax de este capítulo está revelado. Este verso es el corazón doctrinal de segunda de Corintios capítulo 12. Pablo había recibido grandes revelaciones, versículos del 1 al 4, pero también había recibido un aguijón, versículo 7. Él había rogado por su liberación, versículo 8, pero recibe una palabra directa del Señor. No es silencio, es respuesta revelada. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y me ha dicho, inicia respuesta divina personal. No es una opinión de Pablo, es la palabra de Dios. Amén. Dios habla al corazón quebrantado. Me ha dicho, ¿qué te ha dicho Pablo? Bástate mi gracia. La palabra bástate es igual a suficiente, completa, no falta nada. Mi gracia lo cubre todo. La gracia no es complemento, es sustento total. Aleluya. Bástate mi gracia. Mi gracia no es fuerza humana, no es autosuperación, no es resignación pasiva, es el favor activo de Dios obrando en la debilidad. Porque Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Poder viene del griego dinamis. Quiere decir fuerza sobrenatural, capacidad divina. Dinamita. Hechos 1:8 dice, recibiréis power. La palabra power en inglés tiene que ver con poder. Recibiréis power, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es ahí cuando somos investidos. Cuando mi poder se perfecciona. No significa que era perfecto, sino que se manifiesta plenamente, alcanzando su máxima expresión. Aleluya. En la debilidad, se perfecciona en la debilidad. Dios entrega el terreno donde el hombre no puede gloriarse. Ahí es donde Dios le entrega todo. Porque Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar lo fuerte. Aleluya.
La respuesta de Pablo es algo poderoso. Por tanto, de buena gana me gloriaría más en mis debilidades. Antes Pablo pedía ser quitado el aguijón. Ahora pide que se gloria en ella, en la tribulación. Nos gloriamos en la tribulación, Romanos 5, 3 al 5. La gracia cambió sus perspectivas, su visión, su manera de ver las cosas, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La palabra repose viene del griego episkenou, que quiere decir habitar, cubrir como una tienda o permanecer. Gloria a Dios. La debilidad se convierte en una morada del poder de Dios. En la doctrina revelada, la gracia no elimina toda la debilidad. La gracia revela el poder de Cristo. La gracia trae la gloria transformadora de Dios a tu vida. A ver, en conexión con la cruz, dice, porque aunque fue crucificado, era debilidad. Mire, vamos a la versión 60. Segunda de Corintios, porque es que hay algo ahí que me gustaría resaltar. Versículo 13, capítulo 13, perdón, versículo 4. Dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. ¡Oh, gloria a Dios! En las aplicaciones personales voy a dejar 30 minutos para que ustedes su aporte, pero sobre la lección. La aplicación espiritual profunda es esta: dejar de luchar contra lo que Dios usa. No luches contra lo que Dios usa. Descansa en la gracia suficiente de Dios y encontrarás descanso. No escondas tu debilidad delante de Dios. Permite que Cristo se manifieste en ti. Ahora, la gracia no siempre cambia la condición, cambia la manifestación del poder. Donde el hombre se rinde, Cristo se revela. La debilidad no es el obstáculo para Dios, es el escenario donde Él se mueve. La gracia suficiente produce poder permanente. Ahora, ¿qué enseña 2 de Corintios 12:9? Que la gracia de Dios es suficiente en todas las circunstancias, que el poder de Cristo se manifiesta en la debilidad humana y que la redención trae la presencia de Dios. La gloria pertenece solo a Dios y no podemos tomar de la gloria de Dios ni un gramo para nuestra vida. Amén. Es así, mis hermanos. No podemos hacerlo de otra manera. Por eso yo quisiera dejar la enseñanza aquí y seguir la semana que viene con el versículo 10. Ya estamos casi finalizando la epístola, ¿vale? Entonces vamos a dejarlo aquí y la semana que viene empezamos con el verso 10. Nada más. Así que ahora sí me gustaría que cada uno entrara pues en un coloquio y que quisiera que, si tuvieras que hacer tu aporte, fuera sobre la lección predicada. Nos queda un capítulo nada más para terminar. Amén. Así